esta ocasión, o sea, redondear lo que hemos visto de teoría, de análisis gramatical y pasar a hacer ejercicios. Empezar a utilizar son, si no estoy mal, 4 hojas que están numeradas del 1 al 4 con su respectiva solución, respuesta. Eso quiero explicar aquí, cómo se hace el análisis gramatical. Voy a compartirles mi pantalla en donde tengo el documento, es decir, es esto, ¿no es cierto? ¿Sí ven? A ver, y ahora, pueden ver, verán, entonces, hemos visto hasta ahora la diferencia entre verbos. A ver, empezamos por copulativo, semicopulativo. Los copulativos son solamente ser, estar y parecer. Entonces, y ahí tenemos un primer esquema. Voy a ponerles una clasificación de estructuras de la oración. Pueden ser 5 o 6. Verán, la primera es la siguiente. Tenemos sujeto, verbo copulativo, atributo. Digamos, este es el modelo 1. El siguiente modelo es el sujeto, verbo copulativo. Esto puede ser verbo semicopulativo y atributo. ¿Sí? Lo que hace es expresar cualidad o un estado en el que se encuentra el sujeto. ¿Sí? Entonces voy a poner una flecha verde desde atributo hacia el sujeto. ¿Ya? Ahora, siguiente. La tercera categoría, ¿de dónde viene el cópula? Les puse el ejemplo, unir el viaje desde Viena. Y el sujeto. 18 o 19 de ustedes les voy a poner, estaba de acuerdo con que es, a ver, verán, es, ¿qué pasa si complemento circunstancial? Ahora, ¿alguien de ustedes cree que no es complemento circunstancial? ¿Sí? Analicemos esa oración. ¿Sí? ¿Nadie? El viaje, a ver, bueno, será, verán, desde... Lastimosamente tengo que decirles que, a ver, y el resto, o sea, si son 28, hay por lo menos aproximadamente para 10 estudiantes que identifican el verbo indeciso. ¿Dónde está el verbo? La respuesta es, ahora tenemos que aplicar este esquema al verbo si es que el verbo anteponemos un pronombre interrogativo. Copulativo. Puesto que sea copulativo es una cosa, preguntamos, entonces utilizamos el pronombre que. Lo que no es sujeto, eso es atributo. Desde Viena, cuando tenemos atributo, el viaje, y sin lugar a dudas, sujeto. Por más que exprese tiempo, una circunstancia de tiempo, lugar, modo, causa, lo que sea, veamos este tercer elemento, el verbo es copulativo. Viajar es un movimiento, hay un punto de partida, es punto de llegada, ambos son espacios. ¿Sí? Voy a poner complemento circunstancial de Cuenca tachado, porque no lo es. ¿Sí? Son lugar de partida. Complemento circunstancial. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué tipo de función? Este primer esquema es importante. Después, cuando vienen aquí los ¿alguien cree que es 5 esquemas? Un complemento circunstancial del lugar. Lo conveniente, perdón, un ratito, es que alguien dice que sí, por favor. Lo que convendría es mantener a la vista este conjunto. Verán, siempre que haya un verbo copulativo o semicopulativo, el ejemplo. Entonces, automáticamente, no hace falta que piensen más. Hago es lo que está, qué función cumple el verbo las dos palabras o semicopulativo es sujeto con atributo. Complemento circunstancial del lugar aquí sería. Puede ser algo que quien está a primera vista les confunda, alguien más. Y de hecho, ustedes no van a ser los primeros. Vamos contando 2, quien están en esa situación. 3, si es que ser, estar, parecer o un verbo semicopulativo, entonces tenemos garantía de que lo que sigue en la oración es atributo. ¿Sí? Yo también, profe. Les pongo 9, 10.
Yo también. Profe. Espero que esto Igualmente, no le... Igualmente, profe. Igualmente, profe. 14:15. Yo también, Estoy de profe. vacaciones. Igualmente, Dice la profe. gramática, no dice Marcelo Vázquez. Yo también, profe. 18. Yo también, profe. Estoy de vacaciones. Bien. Analicemos. Creo que están 19. ¿Alguien más? ¿Qué pregunta hacemos para descubrir el sujeto? ¿Sí? ¿Cuál es el verbo? El verbo estar. ¿Sí? ¿Qué pregunta hacemos? ¿Alguien quiere hacer la pregunta al verbo? Clarita, ¿está ahí? Clara. Sí, profe, aquí. A ver, haga la pregunta. ¿Quién está de vacaciones? Correcto. ¿Respuesta? Yo. Yo. Aunque no esté escrito el pronombre en la oración, eso se llama sujeto tácito. Tácito significa callado. El sujeto también se llama sujeto implícito. Eso significa que no está expreso. ¿Sí? Sujeto tácito. Entonces se supone que aquí es yo. ¿Sí? Yo voy a poner entre comillas. El verbo en español tiene una terminación que me dice número y persona. No puede ser ni tú, ni él, ni ella, ni nosotros. Es yo, primera de singular. Bien, entonces tenemos yo, es el sujeto. Estoy, es qué tipo de verbo. Copulativo, semicopulativo, transitivo o intransitivo. Es Copulativo. correcto, verbo copulativo. Ahora, de vacaciones. Y palabras. La palabra de es una preposición, por lo tanto, esta frase se llama una frase preposicional, porque empieza con una preposición. Bien, ahora, ¿qué función cumple? ¿Qué pregunta podríamos hacernos para descubrir la función de estas dos palabras? Si es que yo digo, ¿cómo? O estoy como, ¿sí? La respuesta podría ser modo, complemento circunstancial de modo, puesto que de vacaciones responde a la pregunta ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Quién está de acuerdo con que de vacaciones es un complemento circunstancial? Alce la mano. De los 27 que están aquí. 5. ¿Alguien cree que es complemento circunstancial? Atributo. Sí. ¿Por qué? Simplemente no tenemos que fijarnos en el significado de estas palabras, sino simplemente que tenemos un verbo, no es circunstancial. ¿Ya? A ver, otro ejemplo, ya. Veamos, estas flores son para ustedes. Estos ejemplos están en las hojas de resumen que eran unas 10 y más la tabla. ¿Sí? A ver, entonces, pongamos acá. Estas flores son para ustedes. ¿Sí? Bien. A ver, preguntemos, el verbo es el verbo ser. Ahora, hagamos la pregunta para descubrir el sujeto. La respuesta es, son para ustedes. ¿Sí? Flor no es una persona, por lo tanto, tenemos que emplear el pronombre que, o sea, qué cosa. Si sospechamos que el sujeto es una persona, ahí utilizamos el pronombre quién. Pero puesto que Flor no es una persona, decimos ¿qué son? ¿Qué cosas son para ustedes? Respuesta, estas flores. Entonces tenemos sujeto. ¿Sí? La pregunta ¿para quién? Está incorrecta, porque el sujeto, por lo general, el 99,9% de los casos, el sujeto no tiene preposición. Por lo tanto, para ustedes, esto no puede ser sujeto. ¿Sí?
cuando hacemos la pregunta para encontrar el sujeto, no utilizamos una preposición. Casi nunca. Bien, ahora, ¿qué tipo de verbo es el verbo ser? ¿Es verbo transitivo, intransitivo, copulativo o semicopulativo? Copulativo. Copulativo. Y ahora, para ustedes puede ser el beneficiario, el destinatario. ¿Quién de ustedes cree que esta frase es objeto indirecto? Alce la mano. ¿Como beneficiario o como destinatario? ¿Qué es lo característico del objeto indirecto? ¿Nadie? Destinatario. ¿William? Ya, objeto indirecto. ¿Quién más? Ya, uno. A ver. ¿Quién me da la respuesta correcta? Para ustedes, ¿es qué función? Profe, yo tengo una pregunta. Danielita. ¿Los objetos indirectos no van solo con los verbos intransitivos? No, también con verbos transitivos. El objeto directo, el objeto indirecto puede ocurrir con verbo intransitivo o transitivo. Por ejemplo, Romeo da una flor a Julieta. Ahí tenemos verbo transitivo y objeto indirecto. Julieta es objeto indirecto. Entonces, ya, respondí a su pregunta. Danielito, ¿usted tiene una respuesta aquí? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué función cumple? ¿No? Estoy dudando, profe. Gracias. Ahora respondo. A ver, ¿alguien de ustedes me da la respuesta antes de decirla yo? ¿Nadie? Me sorprende, queridos amigos. ¿Qué tipo de verbo es el verbo estar? El verbo ser. El verbo ser es... Copulativo. Por lo tanto, si es que es copulativo, está unido al sujeto con... Atributo. ¿Sí? ¿Qué? Quiero que esté comprendido. Les pongo otro ejemplo más. No quiero que se equivoquen. A ver, el mérito es de ustedes. ¿Sí? Bien. A ver, quiero... ¿Qué es de ustedes? Sí, ¿Qué es de ustedes? ¿Sí? Entonces, tienen que utilizar, recuerden, tengo el verbo, ¿sí? Y aquí pongo qué, o si es que es una persona, ¿cuál es la pregunta si es que quiero encontrar un sujeto que es persona? ¿Quién? 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 ¿Sí? Estos son pronombres interrogativos. ¿Quién es? ¿Ok? El mérito, sospechamos que el mérito es el sujeto. Mérito es una cosa, por lo tanto, anteponemos al verbo el pronombre qué. ¿Qué es de ustedes? Respuesta, el mérito. Entonces, eso es sujeto. La respuesta a esta pregunta es sujeto. ¿Ya? ¿Se comprende esta primera parte? Esto vimos en otra ocasión, por eso no, pero ahora les recuerdo, ¿sí? Para encontrar el sujeto hacemos esta pregunta: ¿qué o quién realiza la acción o está en el estado que expresa el verbo? La respuesta es sujeto, ¿ya? Bien, ¿qué tipo el verbo ser es qué tipo de verbo? Copulativo. Copulativo. ¿Alguna duda en eso? No. Ahora, veamos, analicemos de ustedes. Esto es una frase preposicional porque empieza con la preposición de, ¿sí? Pero podría ser tal vez complemento de nombre, como por ejemplo en horno de microondas.
cepillo de dientes, zapato de $100, bicicleta del abuelo, es decir, pan de dulce. Todos esos ejemplos tienen en común que está con la preposición de, ¿sí? Entonces, ¿quién de ustedes cree que de ustedes, o podría ser un partitivo, ¿sí? Cuando, como por ejemplo, la misma pregunta ¿quién de ustedes piensa tal cosa? ¿Sí? Si estamos 30 estudiantes, yo puedo decir, 10 de ustedes tienen la respuesta correcta. Ese es un partitivo, y los partitivos son complementos de nombre. El verbo es copulativo. Si es que es copulativo, ¿qué está uniendo? Por definición, sujeto más atributo. Atributo. No hace falta que analicemos el significado de esto, ¿sí? Simplemente por ser verbo copulativo o semicopulativo, esto es atributo, sin discusión. Creo que ahí no hay excepción. ¿Sí? Entonces, no nos dejemos confundir. Los 4 ejemplos... Profe, ¿sí? yo tengo una pregunta. O sea, si es que el verbo en oraciones es copulativo o semicopulativo, ¿siempre va a ser el atributo? O sea, siempre va a ser atributo. Si estamos uniendo, si son verbos copulativos o semicopulativos, siempre va a ser atributo. Sí, correcto. La respuesta es afirmativo. Ya, listo. Gracias, profe. Bien. Ok. Bien. Ahora, entonces, pasemos al otro... Profe, disculpe, ¿y no existe alguna excepción? ¿O siempre va a ser atributo? ¿O hay algún caso que existe? No hay excepción. No hay excepción. Okay, gracias. Bien, siguiente. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, verán, el siguiente esquema es sujeto, verbo transitivo, objeto directo. ¿Sí? Recuerden, el objeto directo está exigido por el verbo. Para completar el significado del verbo, necesitamos imprescindiblemente un objeto directo. Por ejemplo, si es que digo, el profesor explica. Podemos. Ahora, ¿qué pregunta hacemos para descubrir el objeto directo? Si es que digo, el profesor explica. ¿Cuál es la pregunta ahí? ¿Qué explica? No. ¿Qué hace? No. ¿Quién explica? ¿Quién explica? No. Quiero descubrir el objeto ¿Explica qué? directo. Jennifer, Estefanía. Explica. Jessica, ¿puede darme la respuesta? Sería... No estoy segura, explica qué. Correcto. ¿Explica qué? Ya. ¿Explica qué? Entonces tenemos verbo más qué. Y si es que es persona, la pregunta, si es que el objeto directo fuera persona, ¿cuál es la pregunta que hacemos? ¿Explica quién? ¿Explica No. quién? A ver, no, bueno, con este verbo, acá quiero, denme la forma del pronombre después del Sí. verbo. Cuando es son, ¿qué pronombre utilizo? Ya, pero ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Explica? No. Explica. Verán. ¿Explica a quién? Esa es la pregunta. Sí, ya se me acaba. Para descubrir el sujeto, los pronombres están en primer lugar y el verbo en segundo lugar. El orden es importantísimo. En cambio, para descubrir el objeto directo, ¿sí? Primero está el verbo, ¿sí? Primero el verbo, acá era en segundo lugar el verbo. Acá es primero el verbo, en segundo lugar el pronombre interrogativo. Si es que es persona, es ¿a quién? ¿A quién?
¿Sí? Entonces, a ver, pero verán, el problema que puede tener esta pregunta es que la preposición a también es necesaria para introducir, perdón, el objeto indirecto. Verán, si es que yo digo, a ver, el profesor explica la gramática o análisis gramatical a estudiantes, a los estudiantes, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el verbo? El verbo es explicar, ¿sí? Hagamos la pregunta para encontrar el sujeto. A ver, Jonathan, ¿puede hacer la pregunta para encontrar el sujeto? Jonathan, profe. no está. No, A ver, Bernardita. A ver, Jonathan. ¿Cuál es la pregunta para encontrar el sujeto? ¿Cuál, profe? ¿Cuál es la pregunta para encontrar el sujeto aquí? El profesor explica análisis gramatical a los estudiantes. ¿Qué explica el profesor? No. Bernardita. Bernardita, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién explica? Correcto. Entonces, el profesor es sujeto. Ahora, vamos a hacer la pregunta para encontrar el objeto directo. ¿Explica qué? Respuesta, análisis gramatical. Entonces, ese es el objeto directo. Ahora, hay dos maneras de asegurarnos, de garantizar de que el análisis gramatical es el objeto directo. Esto yo expliqué cuando estuvimos en clases presenciales. ¿Alguien me dice uno de esos tests? ¿Alguien recuerda? El primero es que se puede reemplazar por los pronombres lo o la, los, las, dependiendo si es masculino, femenino, singular o plural. Entonces, el análisis de esto es masculino singular. Por lo tanto, puedo decir, el profe lo explica. Ahí tenemos una prueba de que análisis gramatical es objeto directo. ¿Cuál es la segunda prueba? Que se puede convertir a voz pasiva. ¿Sí? El análisis gramatical es explicado por el profesor. Entonces, puesto que vale esas dos pruebas, ahí tenemos seguridad de que análisis gramatical es objeto directo. Y finalmente, veamos a los estudiantes. ¿Qué función tiene a los estudiantes? ¿Sí? Aquí, esto es, también explica que, ¿a quién? Explica la gramática a los estudiantes. Los estudiantes resultan los beneficiarios, los aventajados, los que reciben un beneficio. Puede ser perjuicio, eso es objeto indirecto. La acción de explicar recae directamente sobre análisis gramatical, pero a través de ese objeto directo, la acción pasa al objeto indirecto. ¿Sí? Recuerden, hay tres características del objeto indirecto. Es el que experimenta la acción del verbo, el beneficiario o perjudicado, y tercero, el destinatario, ¿sí? Como por ejemplo, digo, el técnico arregló la computadora a Esteban, ¿sí? Bien. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Usted antes explicó que el objeto directo puede ser reemplazado por lo, las, los, la, ¿verdad? También puede ser reemplazado por le. Solo en el caso de masculino. Ya. Y eso no en todos los lugares. En ciertas regiones, como en Cuenca, sí, pero en Loja, en Tulcán, no.
Entonces, es lo que se llama el lelismo. O sea, propiamente el pronombre que debería utilizarse y que es el general es lo, la o en plural los, las. Le solamente para masculino. Puede ser en singular o plural, pero jamás para femenino. Si utilizamos le para objeto directo femenino, está incorrecto. La gramática no lo permite, aunque la gente hable así. Puede ser la mayoría, pero la mayoría se está apartando de lo que es la regla. La respuesta a la pregunta ¿qué más pronombre interrogativo? La respuesta es objeto directo. Por favor, tengan en una tarjetita estas dos preguntas para que puedan ustedes hacer el análisis de mejor manera. Bien, ahora quiero introducir finalmente el objeto indirecto y con eso terminamos. No espero pasarme más de unos 10 minutos. ¿Sí? A ver, entonces, verán, el objeto indirecto. Objeto indirecto. Las características del objeto indirecto son las siguientes. A ver, es el que experimenta una sensación, o sea, el experimentador. Y, por ejemplo, una sensación de hambre, de escasez, de dolor, alegría. Eso es experimentar. ¿Qué más? Es el beneficiario o el perjudicado de una acción o situación. ¿Sí? Beneficiario o perjudicado. Y también el destinatario. A ver, el destinatario. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, puedo decir, el decano asignó 3 horas al profesor. Y eso es destinatario. Destinatario es el fin de una acción, el que recibe. ¿Sí? Por eso también podemos poner aquí el receptor. ¿Sí? Destinatario o receptor. Bien. A ver, verán, voy a ponerles unos pocos ejemplos para analizar el objeto indirecto. A algunos ricos les falta dinero. Bien. Entonces, ¿cuál es el verbo? Bien. Y dijimos, ¿dónde está el verbo? El verbo es... ¿Cuál es el verbo? Falta. Falta. Correcto. Verbo. Ya, ahora descubramos el sujeto. ¿Quién me da el sujeto? A ver, Profe. Carol, ¿puede darme el sujeto? Haga la pregunta para encontrar el sujeto. ¿Me repite, profe? No lo escuché. Haga la pregunta para encontrar el sujeto de la oración. ¿Cuál es el sujeto del verbo? ¿Les? No. Haga la pregunta. ¿Qué le falta? Correcto. ¿Qué les falta? Respuesta. A ver, Estefanía. No, pero...
No, pues. ¿A quién sería? Joana. Joana. Respuesta. Dinero. Correcto. Por lo tanto, ¿qué ha sido dinero? Sujeto. Por más que sea la última palabra de la oración, es el sujeto. ¿Sí? Bien, ahora, otra característica definitoria del objeto indirecto es que, sea cosa o persona, siempre tiene la preposición a. ¿Sí? Entonces es introducido con la preposición a. Esto es obligatorio para todo objeto indirecto, incluso para las cosas. ¿Sí? Bien, puedo decir, al carro le falta una llanta. ¿Sí? Entonces, al carro, objeto indirecto. Bien, aquí, en este caso, el sufrir una falta, tenemos que un poco, a veces es útil reemplazar el verbo por otro que tenga más o menos el mismo significado. El sufrir una falta, eso es algo, podemos decir, es un perjuicio, es un daño. O puede experimentar una pena, una carestía. Entonces, a algunos ricos esto es objeto indirecto. Objeto indirecto. Y el pronombre les, ¿qué será? También objeto indirecto. Aquí tenemos, obviamente, les es un pronombre que se está refiriendo a algunos ricos. ¿Sí? Les es redundante. ¿Sí? Quizás simplemente está ahí para aclarar, para enfatizar, ¿sí? Pero basta con que haya un objeto directo, ya la oración está gramaticalmente bien construida, ¿sí? Si es que nosotros quisiéramos poner en el orden de sujeto, verbo, complementos, deberíamos empezar por el último. Dinero falta a los ricos. Sujeto, verbo. ¿El verbo qué es? ¿Sí? El verbo es intransitivo. Verbo intransitivo. ¿Sí? Ahora, recuerdo que en una clase anterior, William Escandón hacía la pregunta, ¿qué pasa si es que yo pregunto, a los ricos falta qué cosa? Respuesta, dinero. Por lo tanto, dinero, objeto directo. Eso no está bien. ¿Sí? Verán, primero encontramos el verbo. Una vez que tenemos el verbo, pasamos a descubrir cuál es el sujeto. En segundo lugar, el sujeto del verbo. Y recuerden que tiene que haber concordancia entre sujeto y verbo. Si el sujeto está en plural, el verbo tiene que estar en plural. Ricos está en plural, falta está en singular. Entonces, no puede ser que un verbo en singular tenga como sujeto a algo en plural. Ahí no hay gramática, no hay concordancia, ¿sí? Bien, entonces, esta regla de la concordancia entre sujeto y verbo es importantísima, que nos puede ayudar a no confundir sujeto con objeto directo. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta aquí? A ver, vean, un último ejemplo. Pongamos, a Sofía le gusta el chocolate. ¿Sí? ¿No hicimos este ejemplo? ¿O creo que sí? No, profe. No, profe. A Sofía le gusta el chocolate. ¿Ya? ¿Dónde está el verbo? El verbo es... Gusta. Gustar. ¿Ya? Gustar, ¿qué significa? Gustar significa producir un agrado, un contento. Y eso de agrado o contento es un sentimiento. Por lo tanto, vamos a tener ahí un objeto indirecto. ¿Sí? El experimentador de ese sentimiento de gusto.
Ahora, hagamos la pregunta para encontrar el sujeto. ¿Cuál es la pregunta? A ver, Omar, ¿puede darme la pregunta para encontrar sujeto? ¿Qué? ¿Le gusta qué? No, el orden está mal. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Primero el pronombre, después el verbo. Entonces, ¿qué le gusta? Respuesta. El chocolate. El chocolate, por lo tanto, eso es sujeto. ¿Ya? Entonces tenemos sujeto, gustar es verbo Intransitivo. intransitivo. ¿Qué significa gustar? Producir un gusto. Dentro del verbo ya está un objeto directo. Producir un gusto. ¿Sí? ¿A quién? A Sofía, ¿qué es? Objeto. Objeto Directo. indirecto. ¿Y le? Objeto Lo indirecto. mismo que antes. Segundo objeto indirecto, que está refiriéndose a Sofía mismo, ¿sí? ¿Ya? Bien, entonces, con esto acabo análisis gramatical.